Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de el 5 de junio que les debía su cosa, la liga, que es lo que estoy grabando ahora. Voy a grabar parte de lo que vimos en la clase el viernes y voy a grabar el contenido de los incisos que vamos a trabajar en el capítulo 13. Entonces, lo que habíamos dicho el viernes pasado es que Marx, una de las cuestiones importantes del pensamiento de Marx, es que justamente genera una teoría analítica o un modo de pensar analítico. Quiere decir esto que divide por eh, ejes de análisis y va desarrollando cada uno de estos ejes y buscando la concatenación entre cada uno de estos ejes. Lo que hice un pequeño resumen aquí es de 4 ejes fundamentales en los capítulos de la cooperación a la gran industria, que tiene que ver con la división del trabajo, la cooperación, la fuerza productiva del trabajo, que es observada como fuerza productiva propia del capital, pero en realidad le pertenece a los trabajadores, solamente que todavía no tienen la conciencia para eso, y la herramienta. Entonces, con estas 4 dimensiones, lo que vemos es que él nos va contando cómo es la evolución en cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, la división del trabajo, hasta donde hemos visto, y ahora después a esto se va a ampliar con el capítulo 13, pero hasta donde lo hemos visto, hay una transformación, hay un aumento de la división del trabajo y hay una transformación del artesano, se transforma a obrero parcial. Esto da pie, la división del trabajo da pie a la cooperación. Con la cooperación, en primer lugar, se socializan los medios de producción, esto es, se ponen a trabajar de manera conjunta a los artesanos, futuros manufactureros o futuros obreros en un mismo edificio, bajo unas mismas condiciones y con los mismos instrumentos. Se socializan los medios de producción, lo que lo transforma justamente en obrero colectivo combinado. Cuando se divide el trabajo, por otra parte, lo que nos advierte Marx es que cada obrero parcial se le otorga, se le da una herramienta especializada y diferenciada de acuerdo a su propia función, que es específica, y por lo tanto es específica la herramienta que le corresponde. Esto va a dar lugar al obrero detallista, que es el obrero que de tanto repetir su trabajo se convierte en un obrero virtuoso, pero además justamente se le incorpora este elemento de la herramienta. Y finalmente, esta producción colectiva, este obrero colectivo combinado, genera la fuerza del obrero social. Esto es una fuerza productiva extra, digamos, que nace de la cooperación, que no es la suma de los esfuerzos individuales y que se la apropia también el capitalista por haber pagado por adelantado, o no a veces, porque en realidad no es por adelantado, pero al haber invertido, digamos, y al tener y ser propietario de los medios de producción. Esta es la forma, digamos, analítica que va tomando los 3 capítulos que estamos viendo, el 11, el 12 y el 13, y de a poco él va desarrollando estas dimensiones y va construyendo estos relatos en cómo pudo haber sido la evolución de esta transformación. También hemos dicho en la clase que para pensar en esta idea de evolución tan criticada, digamos, del marxismo, podíamos pensarlo en función de la diferencia de la idea de evolución entre Darwin y Lamarck. Mientras Lamarck piensa que la jirafa, ambos coinciden obviamente en que hay una evolución en las especies, especializándose y diversificándose, o sea, lo que aumenta es la complejidad. El punto es el explicar el cómo aumenta esa complejidad, es donde efectivamente no coinciden, a pesar de que muchas de nuestras ideas científicas todavía son preconceptos, digamos, y muestran una evolución posible
en el pensamiento de la humanidad. O sea, lo que quiero decir es que para explicar determinadas cosas que tal vez no seamos tan científicos o no tengamos un conocimiento tan científico, utilizamos conocimientos o ideas de otras épocas en la evolución del pensamiento humano. Uno de estos ejemplos es justamente el pensamiento de Lamarck, que creía que la evolución del cuello de la jirafa se debía al deseo de la jirafa, al estiramiento que hizo la jirafa para ir a buscar hojas cada vez más altas en las copas de los árboles, ¿sí? Entonces sería como una cuestión teleológica en el sentido de que el deseo o la visión del hombre hacia el futuro, bueno, lo estoy pasando hacia el hombre, pero digamos en este caso de la jirafa hacia el futuro, sería la forma en que ha evolucionado, ¿sí? Esto es muy importante para la teoría de la transformación y sobre todo para después la teoría de la transformación revolucionaria. O sea, ¿es el deseo que nos mueve hacia adelante o es una función más al estilo darwinista de la selección del más apto, que en realidad es mucho más perversa que eso y que tiene que ver con que hay una mutación que hizo que el cuello de la jirafa de una de las jirafas fuese más alto y que esa mutación pudiese replicarse en un ARN, del ADN al ARN, y eso hiciera justamente que crecieran especies más aptas y por lo tanto le ganasen a otras que murieron en el intento. Entonces es un poco más cruel, pero está más apegado y efectivamente Darwin, hoy por hoy todavía, es el que le dio una vuelta de tuerca a esta teoría de la evolución. Y por lo tanto no es teleológico en el sentido de que no es el deseo, digamos, de para hacia dónde, sino que ahí hay un rasgo de teleonomía que tiene que ver con lo que no es deseable, pero que en realidad acontece. Esto lo pongo porque esta es más la idea de evolución justamente en Marx que la del deseo de ir hacia una revolución como la planteada por los socialismos que realmente se vivieron. En ese sentido hay mucha discusión, simplemente dejo abierto el tema para que se piense en esta idea. Ok. Vamos entonces directamente al capítulo 13, que vamos justamente evolucionando y desarrollando el sistema capitalista, y habíamos quedado en el capítulo 12 que hay una transformación de las herramientas, ¿sí? Hay una diferenciación y una especialización de las herramientas. Ahora bien, dentro de esta especialización empezaron a haber personas que empezaron a pensar que podrían atar 4 herramientas a una correa transmisora y eso, con la fuerza todavía humana, podían ejecutar lo que 4 personas se podía ejecutar con una misma solo con mover la correa transmisora. Esto empezó a generar una revolución o una evolución en las máquinas, ¿sí? Fuera de Terminator, esto también tiene que ver con la evolución de las máquinas, y en este caso no es revolución todavía, sino evolución de las máquinas, y justamente trajo consigo la revolución de la manufactura. Esta, al principio, digamos, dice Marx, la primera revolución que vimos, o sea, la que transformó al artesanado en industria, en manufactura, fue la revolución del modo de trabajo, ¿sí? Esta idea de cooperación y de división del trabajo es lo que revolucionó en primer lugar y construyó lo que después se llamó la manufactura. Ahora, la manufactura se revoluciona en el medio de trabajo, o sea, lo que revoluciona la manufactura y que da paso a la gran industria es justamente el medio de trabajo. Quiere decir entonces que lo que se va ahora a investigar con más énfasis es justamente la transformación del instrumento de trabajo. Y aquí está completo mi idea o mi intento de graficar la idea de revolución en el sentido de
una reelaboración del contenido de lo que anteriormente estaba dado, solo que se reorganiza en una etapa superior y da pie a una nueva forma que tiene que ver con esta forma revolucionada. Entonces tenemos en el primer nivel, teníamos a un artesano, y lo que se revoluciona en el artesano es la división del trabajo, que da pie al nivel 2, que va a ser de la manufactura, y en esta manufactura lo que se revoluciona son los medios de producción, que va a dar pie a la gran industria. Cada una de estas es una reelaboración y una reestructuración en un estadio superior, si se quiere, a otro nivel, y los superiores que producen más mercancías en menor tiempo. O sea, lo que se revoluciona es la productividad, no solo de la fuerza de trabajo, sino después de los medios de producción. Ahora bien, justamente, para que esta revolución de los medios de producción se diera, tuvo que haberse inventado esta máquina, digamos. Y la máquina, dice Marx, tiene tres partes básicas. El motor, que es la fuerza, lo que le da la fuerza, el mecanismo de transmisión, que transmite la fuerza, a la máquina herramienta. Esta herramienta ya convertida, puesta en serie y convertida en una máquina a la que todavía puede calzarse la mano humana, pero con el tiempo y con la evolución, dice Marx, de estas máquinas herramientas, la fuerza humana fue incapaz de sostener el trabajo y entonces hubo que buscar nuevas fuentes alternativas de fuerza para mover cada vez más máquinas, herramientas más pesadas o más complejas. Entonces, finalmente tenemos el concepto de que una máquina herramienta es un mecanismo que una vez que se le transmite el movimiento correspondiente, ejecuta con sus herramientas las mismas operaciones que antes efectuaba el obrero con herramientas análogas, solamente que ahora las vamos a tener justamente modificadas, ¿sí? Aquí tenemos la evolución de la máquina de coser. En primer lugar tenemos a esta mujer que es una costurera del siglo XIX. Antes había sastres, las mujeres no cosían, digamos, o cosían pero de otra manera. Y tenemos una cuestión manual, absolutamente, ¿sí? Lo único que hay es una aguja, que ya es un invento dentro de todo avanzado, pero, digamos, aguja al fin. Se transforma en esta máquina que es con una manivela, y entonces la fuerza humana todavía es la que mueve. Luego se transforma en esta Singer que tengo acá, que en mi casa tengo una igualita, nada más que nunca me la pude traer a México, y la fuerza motriz es la palanca aquí abajo para pie, y el mecanismo de transmisión es lo que conecta justamente el pie o el pedal a la rueda que finalmente hace mover la aguja que va a terminar cosiendo, de la misma manera que la costurera del siglo XIX, pero justamente con menos cansancio y más rápido. Y finalmente, esta mujer feliz de la vida, sonriendo, que es distinta a la mujer que en realidad está tranquila pero no tan feliz, esta parece más feliz, y es porque está usando una Prada industrial. No. Y es porque justamente la fuerza motriz la fuerza motora ya no es ni su pierna ni su brazo, aunque también tiene que usar los brazos para que la tela vaya derecha, es la energía eléctrica. Esto es la idea de máquina y máquina herramienta. O sea, primero la aguja o las agujas individuales eran máquinas herramientas, y finalmente cuando se le aplica una fuerza diferente se termina convirtiendo simplemente y sencillamente en máquina. El número de herramientas con la que opera simultáneamente una máquina herramienta se ha liberado desde un principio de las barreras orgánicas que restringen la herramienta de un obrero. ¿Sí? Un obrero puede manipular a lo sumo 2 herramientas. Hay gente que se creyó que hubo fabricantes de herramientas que creyeron que una persona podía manipular los pies también y las manos, pero terminó siendo muy complicado.
sea, el límite de la fuerza humana y de las habilidades de los humanos tiene justamente un límite, valga la redundancia, con lo cual hubo que buscar alternativas. La revolución industrial se apodera primero de la parte del instrumento artesanal, la mano, o sea, lo que estuvimos viendo con la máquina de coser. Primero transforma la mano en herramienta, ¿sí? Y deja la mano libre para que vigile a la máquina. Y por el contrario, las herramientas sobre las que el hombre opera desde un primer momento, tan solo en cuanto a simple fuerza motriz, son las que primero dan motivo a la aplicación de animales, vientos. Esto no revoluciona el modo de producción. O sea, lo que quiero decir en esta frase es, las máquinas que lograron justamente, sobre las que el hombre operara, no revolucionan, o sea, las que pudieron reemplazar rápidamente la fuerza motriz, no fue la revolución, no hicieron revolución. Lo que hizo la revolución fue la evolución de las máquinas herramientas, o sea, la transformación de la mano del hombre en máquina. Esa fue la verdadera revolución industrial. No sé si se explicó. Aquí tenemos un uso, digamos, de nuevo, un uso manual, donde está la mujer con sus piernas y sus brazos tratando de manipular. Luego un uso ya más industrial, luego aquí abajo una persona manipulando esta cuestión industrial, y luego ya, bueno, no es textil, creo que la primera de arriba sí, la otra creo que no, o sí, son todos textiles. Ya esto es el reemplazo de la energía y la amplificación exponencial de la capacidad de realizar y las personas como simples vigilantes y ya no como centros del trabajo. O sea, la diferencia entre esta mujer con barbijo, que parece sacada del COVID-19, y la mujer de 2 siglos atrás, o 3, porque esto debe ser siglo XVIII, bueno, no importa. La diferencia es que esta mujer sabía lo que hacía. No, esta mujer era la centralidad del proceso de producción y esta mujer solo está vigilando. A la primera mujer, lo que aparece es que no se puede desplazar de su lugar de trabajo. A esta mujer con el barbijo se la puede desplazar inmediatamente y rápidamente tendríamos capacitado a otro o a otra para que la reemplace. Hacia eso voy. Pero antes que de eso, quiero que quede claro que para Marx, la propia máquina de vapor, como todo el mundo dice, no generó la revolución industrial, sino que fue la evolución de las máquinas herramientas, esta transformación de la mano humana, del medio de trabajo, de la herramienta, en herramientas cada vez más evolucionadas, que después le hizo necesario aplicarle una fuerza para que se moviera. Esa transformación es la que provocó la revolución industrial. Entonces lo voy a leer tal cual Marx dice. La propia máquina de vapor, tal cual fue inventada a finales del siglo XVII durante el periodo manufacturero y tal como siguió existiendo hasta el 1780, no provocó revolución industrial alguna. De hecho, él dice, estaba inventada desde antes y no generó la primera revolución industrial. Lo que generó la revolución industrial fue la creación de las máquinas herramientas, que hizo necesaria entonces la máquina de vapor revolucionaria. El periodo manufacturero desarrolló los primeros elementos científicos y técnicos sobre los que se apoya la gran industria. Las fábricas equipadas con telares antiguos desde un principio tuvieron como fuerza motriz el agua. Con la aplicación del motor se podían mover muchas cosas al mismo tiempo, lo que generó mayor productividad. Entonces tenemos que lo primero que se intentó aplicar son fuerzas motrices, ¿no? Tenemos el molino de viento, el molino de agua y los animales, ¿sí? Caballos, esto, lo otro. Elegí una yunta de bueyes que me pareció algo que todavía existe en la realidad. El molino de viento en Argentina también todavía es muy usado para darle de beber a los animales. Es
en realidad una bomba de agua. Y esto seguramente es en algún lugar de Holanda, etcétera, donde tienen que estar muy pegadas. Pero todo esto se necesita viento, se necesita estar en un lugar especial, trasladar las fábricas a los lugares especiales, o sea, todo esto causaba problemas. Pero justamente cuando se hizo necesaria, con la evolución de las máquinas herramientas, la aplicación de una fuerza motriz, la máquina de vapor revolucionada, porque era necesario hacer revolucionaria, se aplicó y construyó la revolución industrial tal cual la conocemos todos. Una vez hecha la revolución industrial, se puede decir, dice Marx, que hay distintos entonces ahora tipos de cooperación. Hay cooperación de muchas máquinas similares. Si volvemos a la misma lógica de cómo empieza la manufactura y cómo comienza la gran industria. O sea, ahora tenemos cooperación de muchas máquinas similares, o sea, la misma máquina fabrica todo el producto, sistema de máquinas, serie conexas de procesos graduales ejecutados por una cadena de máquinas heterogéneas pero complementarias, y luego finalmente un sistema automático de maquinaria. La máquina de trabajo ejecuta sin el concurso humano todos los movimientos necesarios para la elaboración de la materia prima y tan solo se requiere cierta asistencia ulterior para quitarlo, sacarlo, ver control de calidad de las cintas, etc. Pero si ustedes ven estos documentales modernos que existen de las nuevas fábricas, etc., puede llegar a ver todo un proceso de creación de lo que se les ocurra sin que haya un humano en toda la fábrica. Eso es justamente el moderno sistema actual de fabricación. Entonces, dice Marx, la manufactura termina siendo la base técnica, ¿sí?, de la gran industria, o sea, el modo de donde se reelabora, digamos, la gran industria. Las mules, las máquinas de vapor, existieron antes de que hubiera obreros cuya única función fuera fabricar máquinas de vapor, mules, etc. Del mismo modo que el hombre ha usado vestidos antes que hubiera sastre. No obstante, solo fue posible llevar a la práctica los inventos de Vaucanson, Arkwright, Watts, etc., porque estos inventores encontraron una considerable cantidad de hábiles mecánicos puestos a su disposición por el período manufacturero. Una parte de los trabajadores eran artesanos independientes, y al multiplicarse los inventos se desarrolló la diferenciación de la fabricación de máquinas en múltiples ramos independientes y la división del trabajo en la manufactura dedicada a la construcción de máquinas, ¿sí? A ver, entonces, las cuestiones técnicas o las cuestiones manufactureras se ponen, o sea, al avanzar la gran industria, se elimina artesanos del trabajo. Y estos artesanos se ponen a disposición o quedan a disposición de la fabricación ahora de las máquinas herramientas. O sea, se van trasladando los oficios, digamos, las distintas habilidades a nuevos oficios. O sea, ahora no es necesaria la fabricación de productos, de materia y productos elaborados, porque esto ya lo fabrica la propia máquina. Lo que ahora estos artesanos van a hacer es a fabricar máquinas que fabrican cosas, ¿sí? Y luego máquinas que fabrican máquinas. Son los tres momentos justamente de las distintas cosas. Primero la fabricación de productos, luego la fabricación de máquinas que fabrican productos y luego la fabricación de máquinas que fabrican máquinas, ¿sí? De todos modos, los procesos a distintas escalas para Marx siguen siendo distintas dimensiones, ¿no?, de el mismo proceso. Y de esta manera, la manufactura es la base técnica de la gran industria. E insisto con la idea de revolución. La industria maquinizada se elevó así de un modo natural sobre una base material que le era inadecuada. Al alcanzar cierto grado de desarrollo, dicha industria se vio forzada a trastocar sus bases,
a la que primero había encontrado ya hecha y que luego había seguido perfeccionando bajo su antigua forma, y al crearse una nueva base que correspondiese a su propio modo de producción. Luego también entra en contradicción con la actividad artesanal que le dio forma. O sea, lo que está tratando de decir es, la fuerza y la habilidad humana terminaron siendo una traba para la revolución posible que iba a darse o que debía darse. Insisto, es la cuestión teleológica versus la cuestión teleonómica. No es que la gente deseó que eso sucediera, sino que la forma de evolución de los distintos componentes generan revoluciones, que es el modo en cómo se destraba una traba, digamos, para la producción de mercancías. No lo puedo decir de otra manera, Marx seguramente lo dijo mejor. Ahora bien, una vez que se revoluciona algo, se revoluciona y se trastoca todas las industrias conexas que están a su alcance. Dice, trastocar el modo de producción en una esfera justamente implica trastocarlo en algo. Si se trastocó la hilandería, se va a trastocar la tejeduría, en el blanqueado de las telas justamente, en la desmontadora de las semillas de algodón, en los medios de comunicación y transporte, y luego las máquinas por medio de máquinas, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una vez que se produce un clic, esto se expande exponencialmente a lo largo y ancho del planeta también. O sea, no solo es una expansión lógica en el modo de producción que se adquiere en otras ramas, sino también que se contagia, si se quiere, o se expande, o evoluciona al resto del planeta. Esto, digamos, volviendo a la discusión del manifiesto, si esto era revolucionario todavía o ya se había frenado, etcétera, o sea, si la burguesía seguía siendo revolucionaria, esa es como queda también como la idea de esta evolución permanente y transformación. Ahora bien, en la manufactura todavía la organización del proceso social de trabajo es puramente subjetiva. O sea, siempre y cuando el artesano sea el ejecutor, o sea, la cabeza y la mente humana y la fuerza humana sea la ejecutora del proceso de trabajo, esto es subjetivo, porque va a depender justamente de la habilidad y del humor del día del trabajador, ¿sí? Hay una anécdota que no sé si es tan real, pero hubo una época que los autos peor producidos en la General Motors eran los autos que salían los lunes, por el efecto de angustia, digamos, de los lunes de los trabajadores. Esto significa el proceso subjetivo. Por otra parte, en el sistema de máquinas, la gran industria posee un organismo de producción totalmente objetivo. Ya no depende de ningún tipo de subjetividad, es la máquina la que produce, al cual el obrero encuentra como condición de producción material, preexistente a él y acabada. ¿Sí? O sea, es absolutamente objetivo. Bien, pasamos al punto 4. Voy a hacer 4 y 5 en esta grabación y voy a dejar el 6 y 7 para la próxima grabación, porque si no va a ser muy pesado todo esto. Entonces, decíamos, la fábrica es el punto 4. Y entonces empieza el texto de Marx diciendo, el doctor Ure la describe por una parte como cooperación de diversos tipos de obreros, adultos y jóvenes, que vigilan con destreza y diligencia un sistema de maquinaria productiva movido continuamente por una fuerza central. De otra parte, como un autómata enorme, compuesto de innumerables órganos mecánicos dotados de conciencia propia, que actúan de común acuerdo e ininterrumpidamente para producir un objeto común, estando todos esos órganos subordinados a una fuerza motriz que se mueve por sí misma. Dice, la primera explicación se aplica a todo empleo posible de maquinaria a gran escala, la cooperación de diversos obreros, mientras que por lo tanto mientras que la otra caracteriza a su empleo
capitalista y por lo tanto caracteriza al moderno sistema fabril. Entonces, el moderno sistema fabril en realidad es un autómata enorme. Los órganos no son los obreros, sino que ahora son órganos mecánicos, dotados de conciencia propia. Esta es el inicio de la transferencia y de la objetivación del sujeto y de la subjetivación del objeto, ¿sí? O sea, la máquina, la fábrica, se convierte en el órgano central, digamos, que es el gran autómata. Y los hombres en realidad se convierten en reemplazables y no indispensables. Se transfiere del obrero a la máquina todo el virtuosismo en el manejo de aquella. O sea, ya no hay manufactura, ya no hay artesano, ya todo el virtuosismo, todo lo que el obrero había acumulado como conocimiento, se transfiere a la máquina. La capacidad de rendimiento de la herramienta se emancipa de las trabas personales inherentes a la fuerza humana. O sea, ya nosotros, o cualquier función humana, ya no es necesaria y al final terminó construyéndose en trabas, con lo cual la gran industria fue la revolución que destrabó eso y que hizo posible la fabricación masiva de productos. Y por lo tanto queda abolido el fundamento técnico sobre el que descansa la división del trabajo en la manufactura, ¿sí? Ahora la división del trabajo le corresponde a este famoso sistema de máquinas. Hay una nueva división del trabajo. Se trata de una distribución de obreros entre las máquinas especializadas. Los especialistas y los virtuosos no son los obreros, son las máquinas. Y entre los obreros ya no se da esta cooperación que iba haciendo avanzar, digamos, la unión y la fuerza, sino que ahora solo se da entre los obreros una cooperación simple. Y aparecen nuevas categorías de obreros. Peones, los que vigilan, los que alimentan a las máquinas, los que controlan las máquinas que no se apaguen, y la reparación de las máquinas, ingenieros, mecánicos, carpinteros, etc. Pero ninguno está fabricando nada. Todos están al servicio de la máquina que vigila este gran autómata, como dijo el doctor Ure. Entonces, la industria maquinizada suprime la necesidad de consolidar manufactureramente esa distribución. Esto es, de asignar de manera permanente los obreros a su función. ¿Se acuerdan que hasta el capítulo 12 todavía el obrero, que era todavía artesano o todavía tenía un conocimiento especializado, que lo hacía virtuoso y que lo hacía estar apegado, ¿sí?, a su trabajo? Esto se desarma y se desliga el obrero a su función. El obrero se vuelve reemplazable. Y además, justamente, se pueden cambiar los obreros sin que se interrumpa el proceso de producción. Y aquí mi dibujito, la persona que me pidió más cantidad de resúmenes, esta es mi forma de resumir. Y entonces, mientras que en la manufactura teníamos los obreros parciales que eran el centro de la producción, ahora tenemos las máquinas que se transforman en el centro de la producción, y alrededor de las máquinas tenemos a estos obreros cuya cooperación es simple y que solo hacen las veces de vigilante, de alimentador, de reparador, etc. ¿Sí? O sea, esa es la transferencia, si se quiere, de habilidades y conocimientos de la manufactura a la gran industria. Esto, digamos, termina funcionando, y este es el último punto por hoy, esto termina funcionando como un elemento de lucha por parte del obrero. Pero, de nuevo, las tomas de conciencia de lo que se está realizando por parte de la humanidad son tardías en función de lo que somos capaces de hacer. O sea, hay una idea, digamos, recurrente también, yo creo que no está desarrollada en Marx, pero que forma parte del pensamiento marxista, y que tiene que ver justamente con que la conciencia de la acción es posterior a la acción. O sea, se hace la revolución, se tienen unas máquinas enfrente,
se conoce el efecto de la aparición de las máquinas, pero se lucha en contra de las máquinas y no en contra del proceso y de la organización social, justamente, que pone a disposición de la fabricación las máquinas. Entonces, no es sino con la introducción de la maquinaria que el obrero combate contra el medio mismo de trabajo, contra el modo material de existencia del capital, contra esa forma determinada del medio de producción en cuanto a fundamento material del modo de producción capitalista, las máquinas. O sea, las primeras luchas, ¿no?, en contra de este moderno sistema fabril se hicieron en contra de las máquinas, las revueltas owenistas y otras tantas. En la Inglaterra de los primeros albores de la industrialización eran en contra de las máquinas, romper las máquinas, no en contra del sistema capitalista de producción, ¿sí? Es lo mismo hoy en día, mira, yo siempre hago este ejemplo, estar en contra de la globalización y no en contra del capitalismo que maneja las formas de globalización que son sumamente costosas para la humanidad y para la naturaleza. Son las formas justamente de pronunciarse en contra de los efectos, pero no del proceso constituyente de esas cuestiones. Entonces, eso también es otra cuestión que está buena para pensar. Ahora bien, con esta absorción del valor o de la destreza humana en la maquinaria, dice Marx, la autovalorización del capital está en razón directa del número de obreros cuyas condiciones de existencia aquella aniquila. Quiere decir que, digamos, esta autovalorización del capital es la cantidad de dinero que va al bolsillo del capitalista. Y eso está en relación directa, o sea, la riqueza del capitalista está en razón directa a la cantidad de obreros cuyas condiciones de existencia aniquila. O sea, a medida que se va desplazando los obreros, a medida que se va industrializando, aumenta en razón directa la riqueza del dueño de los medios de producción. No bien el manejo de la herramienta recae en la máquina, se extingue a la par el valor de uso, el valor de cambio de la fuerza de trabajo. El obrero se vuelve invendible como el papel moneda puesto fuera de circulación. O sea, habíamos dicho que con la destreza del artesano y asume, digamos, este virtuosismo en el obrero parcial, pero, digamos, comienza a producirse una jerarquización entre los más capacitados y menos capacitados, se comienza a generalizar el no capacitado y con la gran industria termina haciéndose invendible la fuerza de trabajo. O sea, la necesidad de generalización de un obrero que no tiene valor, o sea, que no tiene ningún tipo de capacitación, esto es el desplazamiento y la depreciación del valor de la fuerza de trabajo. El medio de trabajo, o sea, la máquina, asesina al trabajador, se vuelve superfluo, ¿sí? Entonces, este sistema, digamos, es tan violento que estamos viendo ahora, podríamos pensarlo como la necesidad del sistema de eliminar una fuerza de trabajo que quedó absolutamente excluida de todo potencial, que se pasa a la migración, que se pasa al crimen organizado, etc. Pero es esta enorme cantidad de fuerza de trabajo sin realización y sin las condiciones de venderse, digamos, de manera más o menos digna, ¿sí? Esto ya lo había entrevisto Marx en el 1800, imagínense, después de tantos años todavía estamos, y esto se ha exponenciado a lo largo y ancho del mundo. Pero, dice Marx, y con esto terminamos, el capital usa a la máquina en contra del obrero. O sea, no solo el obrero combate a la máquina, digamos, como un modo de conciencia precaria, embrionaria, acerca de su condición, digamos, de excluido, sino que además el capitalista usa a la máquina en contra del obrero. El capital proclama y maneja abierta y tendencialmente la maquinaria como potencial hostil al obrero,
la misma se convierte en el arma más poderosa para reprimir las periódicas revueltas obreras, las huelgas, etc., dirigidas contra la autocracia del capital. Quiere decir entonces que cada vez que un obrero amenaza con una huelga, yo siempre doy este ejemplo, podría haber otros. Entonces, cada vez que el obrero amenaza con una huelga, lo que luego aparece, digamos, es la necesidad de que no entre ningún obrero a manejar la máquina, digamos, porque es tan fácil, digamos, reemplazar a los obreros que están trabajando que son fácilmente reemplazables. Entonces, la forma del capitalista de decir, si no te gusta, te puedes ir. Tengo 500 atrás tuyos que trabajarían por menos condiciones, menos sueldo, más cantidad de horas y hasta mejor. En ese sentido, la maquinaria se vuelve potencia hostil al obrero en cuanto a tratar de avanzar en sus condiciones de trabajo. Lo voy a dejar aquí. Me quedan 2 puntos más, pero prefiero retomarlo justamente con más ahínco en otra grabación. Entonces, lo que tenemos hasta acá es cómo justamente se transforma, se ha revolucionado. Sí, les voy a poner la última lámina. Cómo ha revolucionado estas 3 fases y esferas. Podríamos decir la división de trabajo, la cooperación y los medios de producción, ¿sí? Y con esas 3 dimensiones, él va haciendo una forma en cómo vemos cómo se va evolucionando, transformando y por lo tanto reelaborando en una nueva y en una nueva forma de producción, y cada vez hay más riqueza. El punto es que no es riqueza para todos, pero sí, si lo viéramos en promedio y en razón, digamos, somos capaces de generar cada vez más riquezas. El punto es si estamos siendo organizados cada vez más autónomamente para la producción de esa riqueza y somos conscientes de esa riqueza que estamos produciendo y si somos capaces de manejarla, o si seguiremos estando, digamos, constantemente subordinados y enajenados en este proceso de generación de riqueza, en donde aparece la contradicción fundamental de este sistema, que es que a medida que generamos más riqueza, generamos al mismo tiempo las pobres condiciones para la apropiación de esa riqueza. Lo dejo aquí, el punto 6 y 7 lo dejamos para la siguiente clase. Gracias, buenas tardes y adiós. Se acabó.